primero decir que absurdamente y sin motivo la delegación de gobierno nos ha dicho que no teníamos permiso para hacer este acto. Y creo que no tiene derecho a negarnos el recordar y el rendir homenaje a nuestros muertos, porque los muertos en el mar son nuestros muertos. Generalmente en los actos de homenaje se suele hacer un minuto de silencio generalmente en los actos de homenaje se suele hacer un minuto de silencio por la gente que muere. Pero sería muy injusto hacer un solo minuto de silencio por 16 personas al menos que han muerto en la playa del Tarajal en Ceuta, porque eso es lo que ellos quieren. Que las personas que mueren en el mar, que los inmigrantes que mueren en el mar no tengan nombre y no se sepa quién son. Y lo justo sería, si vamos en esa línea de hacer minutos de silencio de homenaje, tendríamos que hacer un minuto de silencio de homenaje por cada uno de ellos. Y eso serían 16 minutos de homenaje. Pero eso tampoco sería justo, porque hay que decir que la criminal política migratoria europea que asesina a la gente en los mares tiene por lo menos en sus espaldas 20.000 muertos, de los que se saben, porque no se sabe cuántos más se dejan la vida en las costas tratando de llegar o a la costa canaria o a las costas de Europa. Y estamos hablando de 20.000 personas, y eso serían 20.000 minutos de silencio. Y eso, compañeros y compañeras, son 14 días en silencio que tendríamos que guardar por las personas que en esta guerra ciega contra los pobres del mundo, porque es una guerra contra los pobres del mundo, está asesinando la Unión Europea. Y no tendría sentido si nos ponemos a pensar en una guerra tan sangrienta que le está costando la vida ya a más de 20.000 personas. Tendríamos que ponernos a pensar en las causas que nos llevarían a estar 14 días en silencio, guardando un minuto de silencio por cada víctima. Pero tendríamos que ir a las causas del tema y tendríamos que entender por qué miles de personas se tienen que lanzar al mar desde el África, arriesgando las vidas para cruzar a este lado del mundo. Y entenderíamos que la gente cruza el mar porque allá se saquean sus recursos, porque por siglos los capitalistas europeos, las oligarquías de Europa y Estados Unidos han saqueado a los pueblos de África, les han robado sus riquezas, les han robado sus brazos haciéndolos esclavos. Y siguen robándoles porque las multinacionales y los gobiernos del capital siguen saqueando las riquezas de África y se traen el coltán y se traen los diamantes, pero cuando la gente de allá quiere venir y evitar la muerte es cuando la resisten, cuando le tiran pelotas de goma, cuando le tiran balazos y la matan y no la dejan llegar a estas costas. Y si vamos a eso, y si vamos a la causa estructural y vemos que hay millones de personas que pasan hambre en África por culpa de los asesinos dueños del capital, tendríamos que hacer un minuto de silencio por cada persona que muere de hambre en África. ¿Y saben qué, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas? En el África hoy, cada 5 segundos se muere un niño de hambre. Y entonces tendríamos que guardar silencio toda la vida. Una vida entera no valdría para guardar silencio, un minuto de silencio por toda la gente que el capitalismo asesino quita de vidas en África. Y no bastaría toda una vida para hacerlo. ¿Y saben qué? En el fondo lo que ellos quieren es que guardemos silencio, que seamos cómplices con nuestro silencio y que esta sociedad se calle y no diga nada mientras se asesina a millones de seres humanos. Y eso no puede ser. Y yo ya estoy cabreado, les digo la verdad, cabreado del silencio de esta sociedad, harto del silencio de esta sociedad. Y como dicen los compañeros colombianos que saben mucho de muertes, porque les asesinan diariamente luchadores sociales, por nuestros muertos, porque estos son nuestros muertos, ni un minuto de silencio más, toda una vida de lucha. Ni un minuto más de silencio, toda una vida dedicada a luchar y a luchar, a luchar porque los asesinos paguen, porque los guardias civiles, que cuando los inmigrantes intentaban llegar a la costa,
en vez de auxiliarlos y ayudarlos, les cargaron contra ellos con material antidisturbios. Son unos asesinos y tienen que pagar. Pero es asesino también el ministro Fernández Díaz y el jefe de la Guardia Civil, que mandaron asesinar. Y esos asesinos tienen que ir a la cárcel. Y hay que luchar, toda una vida de lucha, para que no sea tan barato asesinar a los pobres del mundo. Y no basta. Y toda una vida de lucha para que construyamos un mundo donde las riquezas que generan los trabajadores y las trabajadoras y los pueblos del mundo sean para los trabajadores, las trabajadoras y los pueblos del mundo, y no para 4 oligarcas dueños del capital. Y no basta parar la lucha hasta lograr aquello, que la riqueza de los pueblos del mundo sea administrada y propiedad de los pueblos y los trabajadores y las trabajadoras del mundo entero. Esa lucha es la que vale la pena. Esa es la única lucha que puede acabar con esta barbarie, porque esto es una barbarie. Esto es un crimen continuo y constante contra los pueblos del mundo. Y esta lucha, que dura una vida, no debe acabar hasta que nadie más tenga que cruzar la frontera obligatoriamente para salvar la vida del hambre. No solo los hermanos del continente, sino los hijos de esta tierra, que hoy en día solo encuentran futuro teniendo que migrar forzosamente. La migración tiene que ser un derecho, y todo el mundo tiene que tener derecho a cruzar las fronteras, pero no puede ser una obligación para salvar la vida. No puede ser, es un derecho, no algo a lo que estén obligados los pobres del mundo y que para colmo se los resista a balazos. Y caerán las fronteras, y lucharemos hasta que caigan las fronteras y construyamos un mundo distinto. Pero para eso no basta ni un mes de cooperante ayudando en los países de los pobrecitos del mundo. Y para eso no basta entregar un par de horas a la cooperación. Y no basta que tu dinero de los impuestos se marque la casilla de la seguridad, de asuntos sociales y fines sociales. No basta esa ayuda miserable que lo único que hace es ayudar a camuflar el saqueo de los pueblos del mundo. Lo que basta, de verdad les digo, es dejarse la vida en esto. Yo no quiero que mi hija viva en un mundo donde matar sea tan barato. Yo no quiero que mi hija viva en un mundo donde los banquetes y los festines de los más ricos del planeta se paguen con el hambre, con la miseria y con la muerte de millones de seres humanos. Y les invito, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, les invito, y es lo último que les digo, a vivir para cambiar este puñetero mundo, para entregarle este mundo a la clase trabajadora del mundo, que es su verdadero dueño. Y ahí nos vemos y ahí nos encontramos, y en esa lucha seguiremos hasta el final. ¡Guardia Civil! ¡Asesina! ¡Gobierno responsable! 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 ¡Nativa o extranjera! ¡La misma clase obrera! ¡Nativa o extranjera! ¡La misma clase obrera! ¡Nativa o extranjera! ¡La misma clase obrera! Compañeros, compañeras, desde luego, lo único que quienes formamos el Partido Comunista del Pueblo Canario, los colectivos de jóvenes comunistas, podemos hacer es suscribir parte o gran parte o todo, en realidad, de lo que ha dicho el compañero René. Estamos convencidas que la clase obrera internacional, la clase obrera de cualquier lugar del mundo no puede seguir soportando esta opresión, esta explotación, estos asesinatos diarios, día tras día. No podemos seguir soportándolo ni un día más, compañeros y compañeras. Solo en Canarias hay más de 370.000 personas en paro. Pensemos por un segundo lo que significa eso. Pensemos lo que significa que haya millones de personas en todo el Estado español que no reciben ni un céntimo de euro con el que alimentar a su familia. Esa es la verdadera violencia que se ejerce sobre los pueblos. Cuando los pueblos se levantan y derrocan a los tiranos, cuando los pueblos se levantan y ahorcan de un pino
a los oligarcas y a los capitalistas no están ejerciendo la violencia, están ejerciendo el supremo derecho de la rebelión, están ejerciendo el supremo derecho de defender sus derechos y sus intereses, están luchando para garantizar su presente y su futuro, porque esta, compañeros y compañeras, es una lucha que solo va a tener un vencedor. O ganan los Emilio Botín y compañía, los que ordenan el asesinato de los trabajadores en Ceuta, como pasó hace unos días, o gana la clase obrera internacional. No hay otro camino, compañeros y compañeras. Cada día que nos quedamos en casa, cada día que no salimos a la calle a luchar por nuestros derechos y por nuestros intereses, estamos garantizando que Emilio Botín sea cada día más fuerte. Cada vez que no salimos a luchar por lo que nos pertenece, cada vez que no sentimos el dolor de otros trabajadores como el nuestro propio, estamos diciéndole a la oligarquía internacional que puede seguir robándonos y machacándonos. Cada vez que no participamos de las luchas de la clase obrera como si fueran las nuestras, estamos arrodillándonos internacionalmente ante esa panda de ladrones, porque esta es una guerra de exterminio, compañeros y compañeras, y hay que decirlo claro. La oligarquía capitalista, los Emilio Botín, la banca, la patronal, están dispuestos a robarnos hasta el aire que respiramos si nosotros no nos defendemos. Porque el único camino, ya lo comentaba René, no son los minutos de silencio, eso es lo que quiere la banca y la patronal, que nos callemos, que miremos para otro lado, que pensemos que las cosas se arreglan solas, que solo hay que esperar a que pase el tiempo, que ya se ve los brotes verdes, como decía el miserable Zapatero, o que ya se ve la luz al final del túnel, como dice ese canalla mentiroso de Rajoy y tantos otros que la acompañan. No hay una luz al final del túnel en el capitalismo, lo que viene es otro tren de frente que nos va a llevar por delante. Eso es lo que estamos viendo en el horizonte si seguimos estando en el capitalismo. Por eso, el único camino, el único futuro para la clase obrera, para los sectores populares, es levantarse a una sola hoja, a una sola mano, y a luchar y a defender lo que les pertenece. Porque yo les pregunto, si somos los trabajadores y las trabajadoras quienes creamos la riqueza en el país, ¿por qué no somos nosotros y nosotras los que decidimos lo que se hace con esa riqueza? ¿Por qué? Si los trabajadores ya son capaces de producir, por ejemplo, 100 coches en una fábrica, ¿por qué no son los trabajadores y las trabajadoras quienes deciden lo que se hace con esa riqueza? ¿Por qué tiene que ser un ladrón miserable el que decida echarnos a la puta calle, el que decida bajarnos el salario al 50% o el que decida someternos al hambre? ¿Por qué? Porque nos han enseñado que eso es lo justo. Porque nos han enseñado a esa misma gente que los compañeros que venían de África hacia España intentando buscar un futuro eran solamente unos inmigrantes. O eran, como dice el ministro, 80.000 invasores que están esperando más allá de la frontera, dice. Para los ladrones, como la oligarquía capitalista, desde luego, son unos invasores. Pero para la clase obrera internacional, son nuestros hermanos y nuestras hermanas de lucha. Son nuestros hermanos y nuestras hermanas que luchan por un futuro mejor, que luchan por su futuro, y sus luchas son las nuestras. Por eso, compañeros, compañeras, como decía René, la lucha es hasta el final, porque la lucha es hasta la victoria. ¡Lucha obrera y popular contra el capital! ¡Lucha obrera y popular contra el capital! En primer lugar, quería agradecer a los compañeros y compañeras de este país porque se manifiestan públicamente en contra de lo que ha pasado en Ceuta y Melilla. Creo que se merecen ustedes un reconocimiento. Yo nací en África y soy europeo y soy negro. Digo eso porque a veces se confunden las cosas. Las fronteras, las vallas de Melilla y Ceuta, los muros solamente desaparecen cuando los ciudadanos toman la palabra. El muro de Berlín cayó, las vallas de Melilla caerán.
Todos los muros del mundo caerán cuando tomemos conciencia de que es injusto. Pero no vayamos a navegar por la estratosfera, vamos a pisar tierra firme. La situación de Ceuta y Melilla puede ser la denuncia pública del desorden mundial. Yo siempre he mantenido que los inmigrantes son el futuro de la humanidad, y la humanidad se mueve porque hay seres humanos valientes que luchan por su vida y por la vida de los pueblos. No hay derecho a que nuestras autoridades, la Guardia Civil, por ejemplo, dispare contra unas personas que se están ahogando. Eso es un asesinato sin paliativos. Digan lo que digan los medios de comunicación. La mentira ha calado hondo en nosotros. Nos han enseñado un truco y les lo voy a contar. Aquí en Canarias decimos sancochar. ¿Saben ustedes cómo se sancocha una rana? ¿Alguien lo sabe? Poquito a poco. ¿Y saben cómo se hace bailar a un elefante? Calentando la plancha poquito a poco y poniendo música. Cuando le pones música al elefante, piensa que la plancha se va a calentar y se mueve. Es un viejo truco. Y ese viejo truco creo que debemos destaparlo. No podemos soportar que alguien muera en el agua bajo los disparos, aunque sean pelotas de goma, de un guardia civil. A mí me consta que la Guardia Civil se ha comportado en momentos de forma heroica, salvando vidas. Pero también recuerdo que en Lanzarote decían una barca atropelló a la lancha de la Guardia Civil y era mentira. Era mentira. Hasta que sacaron la película, todo el mundo afirmaba eso. Con las películas de Ceuta y Melilla todavía nos quedan por ver imágenes duras y muy duras, que no tienen ningún sentido. Pero al margen de eso, yo quería hacer un llamamiento como secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en España a los países africanos. Marruecos no puede ser el gendarme de Europa. No es bueno para Marruecos, ni es bueno para Ceuta y Melilla, ni siquiera es bueno para España. Ser el guardián de Europa, los países del norte de África, creo que no hay derecho a eso, a que se les sirva como una especie de contención de la migración. Lo mismo puede hablar de Senegal, lo mismo puede hablar de Mauritania, lo mismo de Túnez y de Argelia. No somos esclavos ya, tenemos derechos y creemos que somos ciudadanos. Yo, para terminar, les voy a contar una historia del año 2002. Aterrizó en Bruselas un avión procedente del Congo y al tocar tierra, al bajar el tren de aterrizaje, cayeron dos niños jóvenes de 14 y 16 años. Congelados llegaron. En los cadáveres encontramos una nota que así decía: señores de Europa, conocemos que ustedes tienen el poder del control sobre nuestro país, el Congo. En el Congo pasamos hambre, no tenemos escuela, no tenemos comida para todos. Nuestros dirigentes se aprovechan de nuestros recursos y los mandan otra vez a Europa. Y nos han dicho que en Europa hay derechos humanos. Por eso venimos a por ellos. Los inmigrantes vienen a Europa porque creen que en Europa se respetan los derechos humanos. Nadie ni nada les podrá impedir recoger y buscar y adquirir sus derechos humanos, porque han dicho que somos humanos, o es que no somos humanos. Esta es una reflexión que hago, y lo hago en público, para evitar como quien dice, discusiones bizantinas. No podemos negar que las concertinas hacen daño y cortan,
Y le digo al señor Rajoy, haga usted la prueba, no solamente haga fotos, vaya allá y verá que las concertinas cortan. No hay forma de disuadir al movimiento migratorio. Y repito, el movimiento migratorio es el motor de la humanidad. Muchas gracias. Terminamos con el grito que nos ha traído aquí. ¡Guardia Civil! ¡Asesina! ¡Gobierno responsable! ¡Guardia Civil! ¡Asesina! ¡Gobierno responsable! ¡Guardia Civil! ¡Asesina! ¡Gobierno responsable! ¡Guardia Civil! ¡Asesina! ¡Gobierno responsable!